yo creo que la mayoría de nosotros, mis amados hermanos, en algún momento hemos usado un corrector. Un corrector cuando escribimos mal una palabra, a veces tenemos algún manchón en alguna página donde estamos escribiendo, pues el corrector líquido ha sido muy útil y lo cubre todo. Sí, cubre con una pintura y el problema desaparece así de sencillo. ¿Sí? A veces cuando antes se usaban las máquinas de escribir, ¿verdad? Las mecánicas, se usaba mucho. Ahora cuando hacemos algún apunte, pues lo seguimos usando. Hermanos, ¿no sería maravilloso tener un corrector líquido para nuestras vidas? Algo que pudiera borrar la señal de nuestros errores. La triste verdad es que todos lo necesitamos. En el último capítulo del Evangelio de Juan, hermanos, describe la forma como podemos experimentar un nuevo comienzo cuando tenemos o hemos fracasado y tenemos necesidad de algún corrector líquido espiritual en nuestras vidas. Y Cristo está dispuesto a perdonar e intermediar entre nosotros y Dios. Dice allí Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el verso 1 y 2, mis amados hermanos, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. El tema se titula: Pedro, ¿me amas más que estos? Y vamos a ver el escenario, hermanos, en el que se está desarrollando, ¿verdad? Esta plática, este intercambio de nuestro Señor Jesucristo con Pedro. Y el escenario lo podemos ver ahí nosotros en el capítulo 1, en el versículo 1 de Juan, capítulo 21. Y vemos nosotros que algún tiempo después de la resurrección y antes de la ascensión, Jesús se les apareció nuevamente a algunos de sus discípulos. 7 de ellos habían regresado a su hogar en los alrededores del mar de Galilea o el mar de Tiberias. Pedro, quien sin duda todavía estaba lleno de pena, avergonzado, tristeza por la forma como había negado a nuestro Señor Jesucristo en 3 ocasiones, él dijo: voy a pescar. Ahí en Juan capítulo 21, verso 3, leemos, mis amados hermanos, y dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Los otros vinieron con él y pasaron toda la noche allí, ¿verdad? En la barca tratando de pescar, pero sin haber sacado un solo pez. Cuando estaban a punto de amanecer el día siguiente, la figura borrosa de alguien se les apareció en la orilla y les preguntó: hijitos, ¿tienes algo de comer? Ahí en el verso 5 leemos, dice: y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Sin darse cuenta que se trataba de Jesús, le respondieron con ese grito: no, ¿verdad? El extraño les dijo que echaran la red a la derecha de la barca y que allí pescarían algo. Por la razón que haya sido, ellos hicieron lo que el extraño les había sugerido. Cuando trataron de sacar la red nuevamente, no pudieron hacerlo porque estaba llena de peces. Juan se dio cuenta en ese momento de quién era el extraño que estaba en la orilla y le dijo a Pedro: es el Señor, le dice. Entonces, leemos allí en el verso 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. El siempre impetuoso Pedro, amados hermanos, rápidamente ciñe su vestidura exterior y se lanza al mar y nada, mis amados hermanos, aproximadamente 90 metros que los separaba de ella. Cuando los otros discípulos llegaron con su carga de peces, ellos hallaron que Jesús había puesto brasas y había preparado algún pan y peces para el desayuno de ellos. Veamos el verso 9, dice allí: al descender a tierra,
vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Tal vez sea significativo a la luz de lo que sucedió después, que el único fuego de brasas, hermanos, además de este que se menciona en el Evangelio de Juan, sea aquel en el que Pedro se estaba calentando la noche que negó a Jesús. Ahí en Juan capítulo 18, verso 18, mis amados hermanos, leemos la nueva versión de la Biblia de las Américas, traduce de la siguiente manera: los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos de pie calentándose. Fue precisamente esa noche cuando Jesús fue condenado, cuando él lo niega 3 veces, mis amados hermanos. Hemos visto así rápidamente, mis amados hermanos, el escenario. Quiero que veamos ahora la confrontación. Cuando los discípulos estaban terminando su comida, Jesús se volvió a Pedro y le hizo una pregunta le hizo una pregunta que éste más temía, pero que más necesitaba escuchar. Ahí en Juan 21, en el verso 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. La nueva versión de la Biblia de las Américas traduce la respuesta de Pedro: tú sabes que te quiero. Con esta simple pregunta, hermanos, Jesús dejó al descubierto el pecado de Pedro y abrió cual una lanceta, hermanos, la herida espiritual que amenazaba con tomar el alma de Pedro. Si el pecado de Pedro no hubiera sido confrontado directamente, si él no se hubiera arrepentido de ese pecado, ni hubiera sido perdonado del mismo, el gran apóstol Pedro podría haberse pasado el resto de su vida lleno de amargura y sintiéndose destrozado. Hubiera sido simplemente otro pescador de Galilea. Cuando veíamos, mis amados hermanos, este escenario, vemos que Pedro estaba acá, ¿verdad? Con los otros apóstoles, y él va a pescar, ¿verdad? Ante el fallecimiento del maestro, Pedro, con ese sentimiento o resentimiento de haber negado al maestro 3 veces, mis amados hermanos, él se regresó a lo que él sabía hacer. Era un hombre de pesca, era un pescador, ¿sí? Y entonces, Pedro hubiera sido simplemente otro pescador de Galilea, pero Jesús lo amaba demasiado para dejar que esto le sucediera. Es extraña la manera como nosotros tratamos de ocultar nuestro pecado y negar nuestra culpa. La gente siempre ha hecho eso, sin embargo, ello jamás ha hecho bien en alguno. En lugar de escapar del pecado, lo que en realidad obtenemos es que acabamos de darle a este más fuerza sobre nosotros al pretender que no existe. ¿Recuerdan ustedes allá en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron? Cuando Dios anda sobre el huerto paseándose y ellos se dieron cuenta, ellos lo que hicieron fue esconderse, ¿verdad? Ellos estaban avergonzados por su pecado y fueron y se escondieron, mis amados hermanos. Sí. En lugar de esconderlo, ¿verdad? Más se evidenciaba. Allá en el Salmo 32, hermanos, habla de esta misma relación entre el enfrentamiento del pecado y la experiencia del momento cuando el alma es liberada del paralizante poder del pecado. Salmos 32, en el verso 3 al 5, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día.
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sí? Vean pues cómo el salmista, mis amados hermanos, está dando el camino correcto. ¿Sí? El camino correcto es enfrentar, ¿verdad? Y hablar, reconocer y pedir perdón a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, regresando al panorama acá con Pedro y nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús le preguntó a Pedro si él lo amaba, él estaba sacando a relucir el doloroso tema de la jactancia exhibida por Pedro antes de que Jesús fuera arrestado y de su terrible negación del Señor durante el proceso al que éste fue sometido. ¿Sí? Allá en Marcos, mis amados hermanos, en el capítulo 14, en el verso 27 al 31, leemos lo siguiente. Marcos, capítulo 14, verso 27 al 31. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, la jactancia se apodera de nuestras bocas, de nuestras palabras? Pedro se veía muy convencido. Pedro se veía muy seguro, mis amados hermanos. Dice que aunque todos se escandalicen, yo no. Y el Señor le dice, no, dice, tú, sí, tú en esta noche, dice, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Y él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo. Noten ustedes las palabras. ¿Sí? ¿Estaría reflexionando Pedro verdaderamente lo que él estaba diciendo? Dice, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor le preguntaba a Pedro si él lo amaba, él estaba sacando a relucir el doloroso tema de la jactancia exhibida por Pedro antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera arrestado. El evitar este difícil tema habría sido lo más fácil, pero esto no hubiera obrado en beneficio de Pedro. El pecado secreto es destructivo. Así que Jesús tuvo que sacar el pecado de Pedro a la luz y tratarlo directamente, mis amados hermanos. ¿Sí? Y eso es lo que debe de pasar con cada uno de nosotros. ¿Sí? Cuando la palabra de nuestro Dios está hablando y diciendo, nosotros tenemos una conciencia, mis amados hermanos, la cual nos dice si nosotros hemos negado a Cristo o en realidad hemos estado con Él. Si es necesario, como dijera Pedro, morir contigo, dice, no te negaré. ¿Sí? Muchas de las veces hablamos muy fácil, ¿sí? Pero cuando se trata de demostrarlo, mis amados hermanos, es allí donde nos quedamos cortos. Nuestro siguiente punto, hermanos, veamos la restauración. Cuando acabaron de desayunar, vamos ahí nuevamente al capítulo 21 de Juan, en el capítulo 21, verso 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor,
Tú sabes que te quiero, le contestó. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? ¿Sí? El Señor ya no usó agapaos, ahora usó fileo o pileo, y le respondió Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo el Señor. Sí. Fueron 3 las veces que Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba. Tal vez fue con el fin de darle a Pedro la oportunidad de confesar su fe en Jesús, el mismo número de veces que él había negado al Señor anteriormente. Las primeras 2 veces que Jesús hizo esta pregunta, él utilizó la palabra ágape, que significa o representa el amor de Dios, ¿sí? Ese amor, mis amados hermanos, que va más allá, que muchas de las veces no comprendemos, ¿sí? El domingo pasado, que estaba con los hermanos, visito un ejido como a 4 horas de aquí de la ciudad de Durango, ¿verdad? Voy para allá con los hermanos y les enfatizaba yo lo que dice Juan 3:16, mis amados hermanos. En sus primeras palabras dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y es necesario que nosotros comprendamos cuando dice de tal manera, ¿verdad? Nos habla de lo importante y de lo grande, ¿sí? Que no hay forma para poder comprender. Nuestro entendimiento es muy limitado para poder comprender el amor de Dios, ese amor ágape, ¿sí? Y las primeras 2 veces que Jesús hizo esta pregunta, él utilizó la palabra ágape. Pedro respondió las 2 veces, pero con la palabra griega pileo o fileo, la cual significa amor de amistad, de amigos. En la última pregunta, Jesús utilizó la palabra pileo. Sí, la misma palabra que Pedro estaba utilizando cuando responde las primeras 2 preguntas. Y Pedro respondió utilizando la misma palabra. El amor ágape, hermanos, es la forma más elevada de amor. Sí. No tiene comparación. Es única, es trascendental. Sí. Pero Jesús, cuando usa pileo, está diciendo que Dios podía aceptar el amor pileo, ¿sí? Que puede ser un comienzo, el cual era todo el amor que Pedro podía ofrecerle a Dios en aquel momento. Pedro ahora fue mesurado, mis amados hermanos. Pedro ahora se detuvo, ¿sí? Porque él está recordando todavía, ¿verdad? Lo tiene muy fresco. Todavía yo creo Pedro ha de sentir, ¿verdad? Ganas de llorar probablemente por haber negado al maestro cuando él había dicho de una forma muy segura que aunque todos se escandalizaran, él no se iba a escandalizar, mis amados hermanos. Y eso era lo que Pedro ahora se detiene. Y por eso dice Pedro, ¿verdad? Pileo, sí, te quiero. Sí. Tal vez Pedro tenía muy poca confianza en sí mismo. Sí. Para entender el camino que nos lleva a ser restaurados del pecado, deberíamos hacer notar la pregunta que Jesús hizo. ¿Me amas? Esa pregunta, mis amados hermanos, es necesario que nosotros no la hagamos. Cuando hemos caído en pecado, ¿sí? Recordemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Me amas? Muchas de las veces somos tentados a hacer muchas preguntas, ¿sí? Las cuales solo son distracción de la verdadera pregunta, ¿sí? Muchas de las veces he escuchado yo hermanos que dicen, te pedimos perdón
por los pecados cometidos, dicen ellos, voluntariamente o involuntariamente. A mí no me cabe en mi cabeza un pecado involuntario, ¿verdad? En dado caso, todos son deliberados, mis amados hermanos. ¿Sí? Porque nadie nos pone un arma o nos amenaza, ¿verdad?, con quitarnos nuestra vida para que cometamos tal pecado. ¿Sí? Cuando hemos caído en pecado es nuestra decisión. Ni Satanás obliga a nadie. ¿Sí? Es el hombre quien decide. Es nuestra decisión, es nuestra voluntad. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, a veces cuando Dios nos está cuestionando, queremos hacernos a un lado, como en el caso de Adán y Eva. Cuando Dios le dice a Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé? ¿No comieras? Y Adán dice, la mujer que me diste. ¿Sí? A veces nosotros queremos encontrar culpables justificantes para nuestros pecados. El Señor nos dice directamente, ¿me amas? ¿Sí? Y no busquemos justificantes, no busquemos comparaciones. Sí, pequé, pero yo no estoy tan peor como los otros, como aquellos, ¿verdad? Como dijera el fariseo, ¿verdad? Cuando estaba orando él parado, mientras que el publicano estaba ya a un lado, agachado, ¿verdad? Golpeándose el pecho y pedía la misericordia de Dios. Y este decía, yo no soy como aquel. Sí. Cuidado con las comparaciones, mis amados hermanos. ¿Sí? Porque todas esas preguntas o comparaciones o justificantes que nosotros buscamos son solo distracciones de la verdadera pregunta. Cuando Jesús guió a Pedro a la restauración, él demostró que la pregunta más importante cuando uno se vuelve a Dios, cuando uno quiere regresar a Dios, es la que Jesús hace. ¿Me amas? ¿Sí? Cada vez que Pedro respondió la pregunta de Jesús, ¿sí?, este le encomendó una misión. En la primera respuesta le dijo, apacienta mis corderos. En la segunda respuesta el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Y en la tercera respuesta del Señor le dice, apacienta mis ovejas. Mis amados hermanos, cuando nosotros queremos restaurarnos con Dios, debemos de involucrarnos en su obra. ¿Sí? Hay trabajo que hacer. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Elías? ¿Verdad? Cómo él se desanimó cuando fue amenazado de muerte por esta mujer Jezabel. ¿Sí? Y dice que él huyó, se fue a la montaña, caminó en el desierto, se va a la montaña y quería morirse. El Señor le dice, deja de estar ahí metido en ese desánimo, levántate, dice, hay trabajo que hacer, ve y unge por rey a fulano de tal, ve y aquí haz esto otro. Dice, es más, búscate a tu suplente, aquel que te va a cubrir, ve por Eliseo, le dice, ¿verdad? Siempre va a haber trabajo en la obra del Señor, mis amados hermanos. No tenemos que estarnos escondidos, no tenemos que retirarnos de allá de donde el Señor nos sacó. ¿Dónde estaba Pedro? Pedro estaba allá pescando peces. ¿Sí? El Señor le dijo, vente, te haré pescador de hombres. ¿Sí? Cuando Pedro peca, cuando Pedro niega al Señor 3 veces, él se regresa allá, a lo que él sabía hacer sin duda alguna. Pero el Señor dice, no, aquí es donde tienes que estar. Aquí hay trabajo por hacer. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros, mis amados hermanos, también. El perdón a Pedro no fue parcial. Pedro debería dejar atrás su pecado y una vez más tomar su puesto, ¿verdad?, en la obra del Señor. Él, como apóstol de Jesús, tenía que estar trabajando allí. Palabras de nuestro Señor Jesucristo también, ¿verdad? Cuando están allí en la cena, ¿verdad? O como se le denomina la última cena, allí en Lucas capítulo 22, verso 31 y 32, nuestro Señor Jesucristo le dio un mensaje a Pedro. Él sabía lo que iba a pasar.
Por eso mismo lo que le dice a Pedro. Lucas 22, 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, ¿sí? Una vez que te has reconciliado nuevamente con el Señor, fortalece a tus hermanos. ¿Sí? Cuando nos volvemos de nuestros pecados hoy en día, Jesús desea que hagamos lo mismo, que volvamos a la iglesia, que volvamos a trabajar en su obra. No importa el pecado que hayamos cometido. ¿Sí? Si hay arrepentimiento, el Señor nos perdona. ¿Sí? Esta es la invitación. La última etapa del camino de restauración que Jesús le trazara a Pedro llegó con la palabra sígueme. Ahí en Juan capítulo 21, en el verso 19, Jesús había utilizado esta palabra para llamar a sus discípulos desde el comienzo de su ministerio temprano. ¿Sí? Cuando él iba allá por el mar, ¿verdad? Y los ve pescando, le dice, sígueme. Y este es también, mis amados hermanos, esta invitación, esta palabra, la misma que nuestro Señor Jesucristo utiliza al cierre de su encuentro con Pedro en aquella playa, en aquella misma mañana. Seguir a Cristo tiene sus implicaciones. ¿Sí? Allí en el verso 18, mis amados hermanos, dice, de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. No, Pedro no la tenía fácil, mis amados hermanos. El Señor lo está cuestionando. Dice, Pedro, ¿me amas? Agapao, perdón. Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Sí? Fileo. Pedro ahora es más mesurado, va tranquilo. El Señor le está preguntando si lo ama. ¿Por qué? Porque la invitación es, sígueme. Pero ¿hasta qué punto, mis amados hermanos? Pues hasta el punto de la muerte. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Por eso le dice, sígueme. La expresión sígueme es la esencia de aquello a lo que Jesús llama a todos sus discípulos, ¿sí? Incluyéndonos a nosotros mismos. Para el Señor nos dice, síganme o sígueme, señalándonos una dirección. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado el camino, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Sí? En Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 21 al 24, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 al 24, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El Señor nos ha dejado ese camino, nos ha dejado esas huellas, esas pisadas, ¿sí?
para que nosotros le sigamos. El Señor le dijo a Pedro, sígueme. Y esta es mi vida. Tú ya la viste, ya lo viviste. Ya viste lo que me pasó. Sígueme. Y si me vas a seguir, le dice a Pedro, también este va a ser tu final. ¿Sí? Dándole a entender acerca con qué muerte había de glorificar a Dios. Pedro, cuando era joven, él podía ir y venir. Iba a donde quiera. Ahora que era viejo, ¿sí? Ahora él iba a extender sus manos. Más que extenderlas, se las iban a agarrar, lo iban a amarrar y lo iban a llevar también al camino de la cruz. Así es, mis amados hermanos. Cuando Jesús nos está invitando a que le sigamos, también nosotros tenemos que estar dispuestos a poner nuestras manos y que nos lleven a donde tengamos que ir por causa de Cristo. ¿Sí? Esta es la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le está diciendo a Pedro, ¿me amas? En conclusión, hermanos, Pedro había andado un largo camino, pero había retrocedido una gran distancia. En su triunfo y en su tragedia, el llamado que Jesús le hizo a Pedro fue el mismo. Sígueme. Este mandamiento directo es el llamado que Jesús hace hoy día para que nosotros, ¿sí? Para que los cristianos le sigamos, pero también nuestros amigos que aún no han obedecido el evangelio, a que también sigan a Cristo, así como lo hace la iglesia en nuestros tiempos. Si fallamos, no se preocupe. ¿Sí? Él aún así nos llama y nos ama y nos da una segunda oportunidad para que nos ocupemos en hacer su voluntad, siempre y cuando nosotros acudamos al abogado y nos arrepintamos de nuestros pecados. Hermanos, sin duda alguna que el apóstol Pedro aprendió el amar al Señor. Sí, ágape, aprendió. El apóstol Pedro, cuando escribe segunda de Pedro capítulo 1 verso 7, cuando está hablando que debemos de agregar, mis amados hermanos, estas características cristianas, y dice que a la piedad hay que agregar afecto fraternal. Y luego el último menciona, y al afecto fraternal, amor. Ese es el amor ágape, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, el apóstol Pedro aprendió el amar a nuestro Señor Jesucristo. Ágape, por supuesto que sí. Y sobre todas las cosas, lo demostró cuando él murió. Dice la tradición que murió crucificado, pero también se dice que cuando lo crucificaron, el apóstol Pedro pidió que le crucificaran con la cabeza hacia abajo, porque no se consideró digno de morir como su Señor lo hizo. En el título pusimos, Pedro, ¿me amas más que estos? Quite el nombre de Pedro y ponga su nombre. En mi caso, Miguel, ¿me amas? ¿Cómo vamos a responder? ¿Te amo o tú sabes que te quiero? Necesitamos ser sinceros, mis amados hermanos. Recuerde que Pedro dijo, tú lo sabes todo. El Señor lo sabe todo, mis amados hermanos. Pero la decisión es nuestra. La invitación a seguir a Cristo, allí está, mis amados hermanos. Vamos a amarlo, ¿sí? Si aún estamos en el amor pileo o fileo, vamos a seguir trabajando para poder llegar a ese nivel, hermanos. Tenemos que añadir al afecto fraternal amor, ágape, en todas las acciones de nuestra vida.
en hacer y cumplir la voluntad de nuestro Dios, en la obra de la iglesia, en la obra fuera de la iglesia, el evangelismo, la visitación a los enfermos, la visitación a los hermanos desanimados y tantas y otras responsabilidades que tenemos como cristianos, mis amados hermanos. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo la bendita palabra de nuestro Dios.